Atento acá, ¿no? A ver, mira. En el problema 6, ¿qué cosa me dicen? ¿Ya? Problema también corte de eco, ¿no? Dice lo siguiente, escucha, el mecánico utilizamos la magnitud fuerza para medir la acción que es capaz de producir cambios en el reposo o movimiento de un cuerpo. En la gráfica se muestra un clavo en reposo y fijo en la madera. Si este clavo es sometido a 3 fuerzas al mismo tiempo y considerando que logre ser extraído, determina el valor de la resultante y con qué dirección se movería el clavo extraído. Bueno, si tú te das cuenta, muchachos, tenemos nosotros un clavo, ¿ya? Tenemos nosotros un clavo que más o menos va a ser de la siguiente manera, mira. Va a actuar de la siguiente manera. Fíjate, ¿ah? Más o menos así. ¿Ya? Más o menos así. Fíjate, más o menos, ¿ah? Según el gráfico que yo tengo en la pizarra, o en el gráfico que está acá, dice un vector que va hacia la derecha. Ya, un vector que va hacia la derecha, y ese vector, según el problema, tiene un valor de 6 newtons. ¿Ya? También hay un vector hacia arriba que vale 8 newtons. ¿Ya? Hay un vector hacia arriba que vale ¿cuánto? ¿Ah? Que vale 8 newtons. Ya un vector hacia arriba que vale 8 newtons. Y también tengo otro vector que vale 10. Ya tengo un vector que vale 10 y que va a formar un ángulo de ¿cuánto? ¿Ah? Este vector vale 10 y este vector de 10 newtons va a formar un ángulo de ¿cuánto? De 37 grados. ¿Ya? A ver, muchachos, mira acá, por favor, escúchame. ¿Ah? Dice, ya, me piden hallar, determine el valor de la resultante y con qué dirección se moverá el clavo extraído. No, chicos, fácil, mira. Lo que nos piden del problema simplemente es hallar la resultante. Lo que voy a hacer es esto, mira. A este vector que está acá, lo voy a descomponer. Si yo lo descompongo, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar un vector horizontal y me va a quedar un vector vertical. ¿Ya? Un vector horizontal y me va a quedar un vector vertical. Él es 90 grados, ¿ok? Ahora, si él es 90 grados, yo puedo saber acá, muchachos, cuánto mide cada vector, ¿sí o no? Si él es 10, él tiene que ser ¿cuánto? Él tiene que ser 6 y él tiene que ser 8. ¿Ya? Él tiene que ser 6 y él tiene que ser 8. Entonces, profesor, más o menos, ¿cómo quedaría la figura? La figura quedaría así, mira, fíjate, ¿ah? A ver, profesor, mira. Ya, al yo hacer esto, muchachos, se canceló el vector 10, me queda 8 y 6. Ya, entonces mira lo que va a hacer, escúchame. A ver, profesor, este vector de 8 y este vector de 6 tienen sentidos contrarios, por lo tanto se van a restar. Si se restan, profesor, ¿cuánto me queda? Me va a quedar 2. Pero me queda 2 para ¿dónde? Me queda 2 para la izquierda. ¿Ya? 2 newton para la izquierda. ¿Sí? Muy bien, ¿ah? Ahora acá mira. Este vector 6 y este vector 8. 6 más 8, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 14. Me quedaría 14 para ¿dónde? Para arriba. ¿Ya? Me va a quedar 14 para ¿dónde? Para arriba. 14 minutos. ¿Ok? Listo. Ya, muchachos. Lo que me pide el problema, ¿qué cosa viene a ser? Lo que me pide el problema es hallar el valor de quién, ¿ah? De la resultante. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es esto. Mira, fíjate, ¿ya? Como ellos dos es 90 grados, entonces lo que tenemos que hacer es hallar el valor de la resultante. Pero antes de hacer eso, muchachos, hay que recordarnos un triángulo. ¿Ya? Un triángulo. Profesor, ¿cómo es esto? Mira, fíjate, vamos a recordar acá, ¿ya? Vamos a recordar acá. Mira, hay que recordar un triángulo. No sé si tú, por geometría o trigonometría, te acuerdas tú de ese triángulo rectángulo notable. A ver, ¿tú alguna vez has escuchado hablar del triángulo rectángulo de, me imagino que sí, ¿no? De 8 y 82. ¿Has escuchado hablar del triángulo de 8 y 82 o no? A ver, un ratito, chicos. Un ratito, chicos, un ratito, por favor.
Ya. Ya. Listo. ¿Ya? A ver, mira. Profesor, 882. Acá sería 1. Acá sería 7. ¿No? 1, 7. Y acá sería ¿cuánto, profesor? 1, 7. Y acá es raíz cuadrada de ¿cuánto? Raíz cuadrada de, a ver, 7 al cuadrado, 49, 1 al cuadrado, 1. Sería 50, raíz de 50. ¿Y la raíz de 50 cuánto es, chicos? Raíz de 50 sería raíz de 25, raíz de 2. ¿No? Muy bien. 5 raíz de 2. Ya. Chicos, una pregunta. Entonces, ya se dio el problema, pues. Dime, si L es 2 y L es 14, yo te hago una pregunta. ¿El vector que está por acá vendría o no vendría a ser la resultante? ¿Sí o no? Claro, es la resultante. Claro. Dime, ¿y cuánto vale esa resultante, muchachos? A ver, ¿qué tienes que hacer acá? A ver, mira, acá es 2 y 14. Acá es 1 y 7. Si lo multiplico, a ver. Y acá sería, a ver, si le saco mitad, acá sería 1, acá sería 7, acá sería 5 raíz de 2. Claro, muy bien, Angélica, 10 raíz de 2. Excelente. 10 raíz de 2. ¿Listo? Ahora, pero además, el problema me está pidiendo que haya la dirección. La dirección es esta, mira, fíjate, ¿eh? Se supone que él es el eje X. ¿Sí o no? Y se supone que el vector que está por acá, o que este eje de acá es el eje Y. ¿Sí o no? ¿Está bien? A ver, si es X y, se supone, muchachos, que la dirección tiene que ser esta, mira. Todo este ángulo que está acá viene a ser la dirección. ¿Ya? Viene a ser la dirección. Entonces, mira acá, fíjate. Acá es 14, acá es 14. ¿Ya? 14, 7, a la acá sería ¿cuánto? 82 entonces. Él es 82 y el de acá sería 8. Por lo tanto, ¿qué se cumpliría acá, muchachos? Se cumpliría esto, mira, fíjate. ¿eh? Se cumpliría, muchachos, lo siguiente, ¿no? Sería 82 más θ me tiene que dar 180. ¿No? 82 más θ me tiene que dar 180. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que de que θ, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto vale θ, chicos? ¿Cuánto tiene que ser θ? 98, creo, ¿no? ¿Sí? 98. 98 grados. Θ vendría a ser, chicos, 98 grados, ¿ya? Θ vendría a ser 98 grados. Nada más. Eso es lo que me dice el problema. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, chécalo, por favor, chécalo. Para que me dices. A ver, chécalo, por favor. ¿Por qué 10 raíz de 2? Ya, pues opera 14 al cuadrado más 2 al cuadrado. 14 al cuadrado es 196. 2 al cuadrado es 4. 196 más 4 sería 200. Raíz de 200 sería 10 raíz de 2. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Habla. Ya, muy bien. Sigamos. Continuemos con el ejercicio número 7. Continuemos con el ejercicio número 7. Ya. A ver, chicos. 7, ¿ya? Lo que dice el problema 7, escucha. Una de las magnitudes vectoriales más representativas en mecánica es la fuerza cuya unidad es Newton. Esta nos expresa la intensidad con la acción de un cuerpo sobre otro.
considere que sobre un punto material actúan dos fuerzas de igual módulo que forman entre sí 60 grados. Si la resultante que origina estas dos fuerzas es igual a 60, entonces indique cuál será la resultante que origina si actúan sobre el punto de manera perpendicular. Ya, chicos, este problemita también es recontra facilito, ¿no? Acá me están diciendo que dos vectores van a actuar, escúchame, mira, dos vectores, ¿ya? Dice que dos vectores están actuando sobre un mismo punto, ¿ya? Dice que estos dos vectores son iguales, ¿ya? Esos vectores son iguales, y dice que esos vectores están formando un ángulo de 60 grados, ¿ya? ¿Y qué más te dice el problema? Que esos dos vectores generan una resultante igual de 60. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Mira, fíjate más o menos así. Mira, más o menos fíjate esto. Ya, se supone que esos vectores generan un vector resultante que es igual a 60. ¿Ya? Esos vectores generan un vector resultante igual a 60. ¿Ok? Ya, mira, fíjate por favor acá. Listo, mira acá por favor. Acá hay una resultante. ¿Está bien? Listo. Y el problema me dice que esa resultante es igual a 60, ¿ya? Esta resultante es igual a 60, según el problema. ¿Está bien? Además me dicen que los dos vectores que yo veo acá son iguales. Ya, profesor, le voy a colocar F y le voy a colocar F. ¿Ya? Bueno, profesor, como estos vectores son iguales, me van a generar un vector igual a 60. ¿Qué es lo que me pide el problema? El problema me pide lo siguiente, ¿no? Si esos vectores fuesen perpendiculares, ¿cuánto sería la resultante? ¿Ya? Si esos vectores fuesen perpendiculares, ¿cuánto sería la resultante? Mira, fíjate, ¿eh? Si esos vectores fuesen perpendiculares, ¿cuánto sería la resultante? ¿No? Se supone que acá también tiene que ser F y acá también tiene que ser F. Entonces lo que me pide el problema es, si fuesen perpendiculares, ¿cuánto va a ser la resultante? Mira, ya si fuesen perpendiculares, ¿cuánto sería la resultante? ¿No? Muy bien, chicos. A ver, acá lo que yo tengo que recordarme, ¿qué cosa es? Una propiedad importante. ¿Ya? ¿Qué propiedad, profesor? La siguiente, mira, fíjate, ¿ah? Chicos, ¿ustedes se acuerdan de una propiedad de vectores? ¿Qué pasaba cuando yo tenía, por ejemplo, dos vectores iguales? Mira, fíjate, ¿ah? Fíjate esta propiedad. Si yo tengo dos vectores iguales, por ejemplo, K y K, y el ángulo que forman los vectores es 60 grados, pregunta, ¿yo puedo saber cuánto es la resultante, sí o no? Claro, la resultante tiene que ser K raíz de 3, ¿ya? Eso es una propiedad, lo voy a colocar acá, ¿ya? Una nubecita. Esto viene a ser una propiedad. ¿Ya? Esto de acá viene a ser una propiedad. ¿Ya? Esa es una propiedad, ¿ok? Cuando tengas tú dos vectores iguales y formen un ángulo de 60 grados, la resultante es igual a K raíz de 3. Entonces, muchachos, quiero que tú veas acá. Si yo tengo, escúchame, si yo tengo dos vectores iguales donde cada uno vale F y la resultante viene a ser 60, hay que recordarnos esto. Mira, fíjate, ¿ah? Profesor, entonces, si yo tengo dos vectores iguales, llamados F cada uno, y el ángulo que forman es 60, la resultante, ¿cuánto sería? F raíz de 3. Pero eso que está allí tiene que ser igual a 60. Ajá. Entonces, F raíz de 3 es igual a 60. Simplemente despejamos F, ¿sí o no? F es igual a ¿cuánto? A 60 sobre raíz de 3, ¿o no? Claro. Profesor, 60 sobre raíz de 3. Lo multiplico acá, lo racionalizo acá, sería por la raíz de 3 sobre la raíz de 3. ¿Sí o no? ¿Qué te quedaría acá? Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. 60 entre 3 es 20. 20 raíz de 3. Por lo tanto, la fuerza F acá es igual a 20 raíz de 3. Ya tengo allí el valor de la fuerza F. ¿Ya? Entonces, profesor, en otras palabras, mira, escúchame por favor acá. Esta propiedad se da siempre cuando los vectores son iguales y forman un ángulo de 60 grados. Acá en el problema me decía que yo tengo dos vectores iguales que forman 60 grados y me bota
una resultante de 60 de valor. Eso implica, ¿qué cosa, muchachos? Que si son iguales acá, iguales a f, la resultante vale f raíz de 3, y ese f raíz de 3 lo tengo que igualar a 60. Bueno, acá solamente los igualo y opero, y llego a la conclusión de que f es igual a ¿cuánto? A 20 raíz de 3, ¿no? Y lo que me pide el problema ahora es lo siguiente. ¿Cuánto va a ser la resultante cuando formen 90 grados, chicos? Este vector que está acá, esto también es propiedad, ¿ya? Esto es propiedad, ¿ok? Listo, esto es propiedad. Mira, esto es propiedad. Profesor, ¿por qué es propiedad? Mira, siempre cuando tengas dos vectores iguales, escúchame lo que te voy a decir, ¿ah? Siempre, cuando tengas dos vectores iguales, la resultante, escúchame, ¿ah? La resultante, ¿a qué tiene que ser igual, muchachos? La resultante es igual a f raíz de 2. Siempre, ¿ya? Si es que son iguales y forman 90 grados, la resultante es f raíz de 2. Entonces, profesor, ¿qué cosa me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Escúchame, ¿ah? Profesor, entonces lo que me va a quedar acá es lo siguiente. Mira. Por lo tanto, la resultante, muchachos, cuando forman 90 grados, que es lo que me pide el problema, sería f raíz de 2. Pero ¿cuánto vale f, muchachos? F vale 20 raíz de 3. Sería 20 raíz de 3 por la raíz de 2. ¿Cuánto es 20 raíz de 3 por la raíz de 2, chicos? 20 raíz de 6. Nada más. La 20 raíz de 6. Ese sería entonces, muchachos, la respuesta del problema número 7. ¿Ya? La respuesta del problema número 7 sería 20 raíz de 6. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? Ah, mira. Sí, a ver, tómale captura, si no. Estos son propiedades. Propiedad, propiedad. ¿Ya? Propiedad, propiedad. Tómale captura, por favor. ¿Ya? Me avisas para pasar al otro problema, ¿ya? Avísame, por favor, para pasar al problemita número 8. Ya, ¿no? Ya listo, pasemos al problemita 8. Ya. Vamos a... Ya. Listo, muchachos. Problema número 8. ¿Ya? A ver, ¿qué dice el problema 8? Escúchame. Dice, un vector es útil no solo para el físico, sino... No, perdón. Un vector es útil no solo para un físico, sino para una persona común. ¿Ya? Puesto que nos permite representar magnitudes de la vida cotidiana, ¿no? Como, por ejemplo, la velocidad. Dice, suponga que un auto viaja a 60 kilómetros por hora en un lugar donde el viento actúa en oposición, haciendo que el auto tenga una velocidad resultante de 40. Indique cuál será la velocidad resultante del auto si el viento soplara en la misma dirección. Ya, chicos, acá hay que recordarles una cosita importante nomás, ¿ya? Me están diciendo que hay un auto, ¿ya? Me está diciendo que hay un auto que viaja en una determinada carretera, ¿no? A ver, mira, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, chicos, miren acá, por favor.
A ver, vamos a graficar acá el auto. Ya voy a graficar acá en dos casos para poder en este caso representar lo que me dice el problema, ¿no? Ya. Mira, más o menos así. Más o menos así. Ya. A ver, chicos. Miren acá, por favor. Ya, mira. Me están hablando de un auto. ¿Ya? Me están hablando de un auto. ¿Ya? El auto está yendo, ¿no? Por una carretera, ¿no? Ya. A ver, mira, fíjate. Dice lo siguiente el problema. Escucha. El problema me dice lo siguiente. Escúchame, por favor, acá. Dice, mira, el vector es útil no solo para el físico, sino para una persona común, puesto que nos permite representar magnitudes de la vida cotidiana, como por ejemplo la velocidad. Suponga que un auto viaja a 60 kilómetros por hora en un lugar donde el viento actúa en oposición. O sea, el auto está yendo a 60 kilómetros por hora. ¿Ya? Primero me está diciendo que el auto, esta es la velocidad del auto. ¿Ya? El auto, la velocidad del auto. ¿Ya? Está yendo, dice, a 60 kilómetros por hora. Pero el viento está actuando en oposición. Esta es la velocidad del viento. ¿Ya? Que no sé cuánto sería. ¿Ya? Ahora, pero lo que me dice el problema acá, muchachos, es lo siguiente, ¿no? Que la velocidad resultante es de 40 kilómetros por hora. Ya que la velocidad resultante es 40 kilómetros por hora. Profesor, entonces, sobre el auto, perdón, están actuando dos vectores que son velocidad del auto y velocidad del viento. El problema me está diciendo que en un primer instante el auto está yendo en sentido contrario al viento, ¿sí o no? Por lo tanto, la velocidad del viento tiene que ser en sentido contrario a la velocidad del auto. Pero el problema me dice que la velocidad resultante es 40. ¿Eso qué significa, muchachos? Que esto se va a restar. O sea, simplemente sería 60, que es la velocidad del auto, menos la velocidad del viento, me tiene que dar 40. Por lo tanto, profesor, la velocidad del viento, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 20 kilómetros por hora. Ya tengo entonces aquí la velocidad del viento. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice el problema? El problema me está diciendo qué cosa, el problema me está diciendo, indique cuál será la velocidad resultante del auto si el viento soplara en la misma dirección. Si el viento soplara en la misma dirección. Profesor, la velocidad del auto sigue siendo 60 kilómetros por hora, pero ahora el viento va a soplar en la misma dirección. O sea, la velocidad del viento tiene la misma dirección que la velocidad del auto. Por lo tanto, lo que me pide el problema es cuánto sería la velocidad resultante, ¿no? Entonces, simplemente te das cuenta que como tienen el mismo sentido, me doy cuenta que los vectores velocidad forman un ángulo de 0 grados. Y por formar un ángulo de 0 grados se van a sumar. Entonces, sumaría 60 más la velocidad del viento. Profesor, pero la velocidad del viento vale 20. 60 más 20. 60 más 20, ¿cuánto me da, muchachos? 80 kilómetros por hora. Nada más. ¿Ya? Esa sería la respuesta, 80 kilómetros por hora. A ver, chécalo, por favor, chécalo. Habla. ¿Está bien? Hola, chicos. ¿Está bien, no? ¿Está bien, chicos? A ver, fíjate, por favor. Para continuar con los siguientes problemas. Ya, muy bien. Creo que sí, ¿no? Porque no hablan, creo. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Pasemos al problema número 9. ¿Ya? A ver. Pasemos al problema número 9. Ya, chicos.
A ver, ¿alguna pregunta, muchachos, hasta acá? ¿Alguna preguntita? Para pasar al problema 9. Vamos, ¿alguna pregunta, muchachos? Nada, ¿no? Nada, chicos. Muy bien. Hacemos el problema número 9. Ya. A ver, chicos. Ya, muy bien. Ya. Problema 9. ¿Ya, chicos? A ver, miren acá, por favor. Ya, problema 9. A ver. A ver, muchachos. ¿Qué dice el problema 9? Ya, mira. Vamos a ver el problema 9, ¿ya? A ver, el problemita 9 me dice lo siguiente, escucha. En física, aquellas magnitudes que presentan módulo y dirección se llaman magnitudes vectoriales y se representan por un vector. Por ejemplo, la posición de un punto en un plano se representa por un vector. Supongamos que se tiene tres vectores posición A, B y C. Determine en qué cuadrante del sistema de coordenadas se encuentra la resultante de dichos vectores. Bueno, muchachos, me tengo acá tres vectores. El vector A, que se representa por un par ordenado que es el 2,5. Tengo el vector B, que se representa por un par ordenado que es menos 3,0. Y tengo el vector C, que se representa con un par ordenado de menos 5,3. ¿Está bien? Aquí el problema es determinar en qué cuadrante se va a encontrar la resultante. Chicos, creo que esto de acá es un insulto a tu inteligencia, ¿no? Tú tienes que recordar que la resultante ¿a qué tiene que ser igual? A la suma de vectores. A más B más C. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya. Ahora mira, profesor, la resultante es igual a la suma de vectores. La resultante tiene que ser igual al vector A. El vector A es 2,5, ¿no? Más el vector B, que es menos 3,0, más el vector C, que es menos 5,3. ¿Sí o no? Entonces, tienes que recordar acá lo siguiente, ¿no? Que la resultante, vamos a sumar acá los ejes coordenados. A ver, mira, voy a sumar primero la parte del eje X. 2 menos 3, 2 menos 3 menos 1, 2 menos 3 menos 1, menos 1 menos 5 menos 6, ¿ya? Sería menos 6. Coma, el otro cuál sería, chicos, sería 5 más 0, 5 más 0 sería 5, 5 más 3 sería 8, sería menos 6,8, ¿ya? Profesor, si es menos 6,8 la resultante, dime, ¿en qué cuadrante se encuentra? Profesor, no sé. Fácil, pues mira, chicos. Vamos a hacer acá, si tú gustas, el sistema de coordenadas y vas a darte cuenta que acá está el eje X y acá está el eje Y, ¿ya? El eje X me dice que es menos 6. Allá, profesor, menos 6. Menos 6 está por acá. Y el eje Y dice que es 8. 8 está por acá. Entonces vamos a completar acá la figura. Mira. Ya, mira acá, por favor. Y graficamos la resultante. Ya, y graficamos la resultante. Acá está. Chicos, te presento la resultante. Esa resultante, según el par ordenado, menos 6,8, estaría acá, ¿no? Menos 6 de X y 8 de Y. Pregunta, ¿en qué cuadrante del sistema de coordenadas se ubica esa resultante? Primero, segundo, tercero, cuarto. Vamos. Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. ¿En qué cuadrante se ubica, muchachos? Primer cuadrante, seguro. Primer cuadrante.
Tú tienes que recordar que él es el primer cuadrante, mira. Él es el primer cuadrante. Ahí se encuentra el vector, ¿no? El de acá, ¿cómo sería? Segundo cuadrante. Claro, muy bien, segundo. El que está acá sería tercer cuadrante y el que está acá sería cuarto cuadrante. ¿Dónde se ubica el resultante del segundo cuadrante? ¿No? En el segundo cuadrante, muchachos. Listo, nada más. ¿Ya? Nada más, esa es la pregunta 9. ¿Ya? Vamos a hacer la pregunta 10, que también está interesante. Esta pregunta también ha sido de la PES San Marcos. Ya la pregunta 10. ¿Ya? A ver, tómale captura, por favor, para hacer la pregunta 10. Tómale captura, por favor, para hacer el problema 10. Ya. Listo. Ya, chicos, problema 10. Ya, toque nomás. Problema 10. Mira. A ver, problema 10. Vamos a leerlo para ver qué nos pide el problema. Está simple el problema 10, ¿ya? No, problema 10. Resolución 10. A ver, le dice lo siguiente. Escucha. A ver, acá está. Dice, calcule el ángulo que forman dos vectores. Ya, me dan la condición acá, mira. Acá el problema me está dando una condición. ¿Ya? ¿Cuál es la condición, profesor? Que los vectores son iguales. El módulo del vector A es igual al módulo del vector B. Y también me dice el problema que el módulo de la suma es igual a 3 veces el módulo de la diferencia. El módulo de la suma de esos dos vectores es igual a 3 veces el módulo de la diferencia. ¿Ya, chicos? Ya, esas son las condiciones que me da el problema. Entonces, conociendo esas condiciones, yo voy a resolver el problema. Mira, fíjate. Primero, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Mira, fíjate, ¿ah? Primero, lo que tú vas a hacer es esto. El problema te está diciendo de que los vectores son iguales. Ya. Profesor, como son iguales, voy a suponer que los dos sean iguales a un valor K. ¿Ya? Y además me dice qué cosa, que el módulo de la suma es igual a 3 veces el módulo de la diferencia. Para ello, voy a colocar acá un radical. Para colocar en este caso lo que es la suma, ¿no? Mira, ¿cómo sería, profesor? Sería así, mira. El vector al cuadrado más el vector b al cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo θ. Ya, eso es lo que me da, ¿no? La suma, ¿no? Y esto es igual, muchachos, a 3 veces la diferencia, ¿sí o no? Ya, la diferencia que es igual, profesor. La diferencia sería así, mira, fíjate, ¿eh? La diferencia sería así, mira. A al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de θ. Recuerda que es menos, ¿ya? Porque es diferencia, ¿ok? Ahora, profesor, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a elevar al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado él, voy a elevar al cuadrado a él, y voy a elevar al cuadrado al de acá. ¿Ya? Al elevar al cuadrado, muchachos, ¿qué cosa va a pasar? Mira, al elevar al cuadrado, este cuadrado se va con este radical, y este cuadrado se va con el radical, pero al 3 lo eleva al cuadrado, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora mira, y te das cuenta además que yo hice una equivalencia, ¿no? Yo dije que los dos vectores son iguales acá. Entonces acá me quedaría, mira, como A vale K y B vale K, sería acá K al cuadrado, más K al cuadrado, más K por K sería 2K cuadrado. 2K cuadrado por el coseno de θ es igual. 3 al cuadrado sería 9, ¿no? 9 por A cuadrado más B cuadrado sería K cuadrado más K cuadrado menos 2 veces K cuadrado por el coseno de θ. ¿Ya? Operamos acá, chicos. Mira, simplemente acá ya es cuestión de operar para que nos salga el valor del ángulo, ¿no? A ver, acá me quedaría 2K cuadrado más 2K cuadrado por el coseno de θ, ¿no? ¿Sí? Mira, acá me quedaría K cuadrado más K cuadrado, 2K cuadrado por 9 sería 18K cuadrado. 18K cuadrado menos 18K cuadrado por el coseno de θ. ¿Ya? A ver, mira, él pasa al otro lado, sería 20. 20K cuadrado por el coseno de θ es igual a, el 2 resta el 18, sería 16. 16K cuadrado. Por lo tanto, el coseno de θ sería, se va a K cuadrado, sería 16 entre 20. Sería 4 quintos. ¿Ya? Si el coseno de θ es 4 quintos,
el ángulo tiene que ser igual a ¿cuánto? 37 grados. Ese es el ángulo, chicos, que forman los vectores. ¿Ya? La respuesta, ¿cuánto sería, muchachos? Sería 37 grados.